yo percibo los eventos que me ocurren Ujú. y segundo, cómo yo reacciono a esos eventos que sienten los santos, los iluminados, que nosotros los mortales que tenemos defectos, ¿verdad? Nunca llegamos ahí, pero sí apuntamos a esta felicidad. Es como yo me siento conmigo mismo. Cuando yo veo al espejo, estoy contento con lo que yo veo. Doctor Roberto Torres, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Y muy contento de estar aquí contigo, Fernando. Muchas gracias por tu invitación. Es un privilegio para mí. Gracias, gracias. Bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de tener una plática hace unos meses donde nos platicaste un poquito de tu vida y hablamos de la filosofía de la felicidad en general. Y en esta ocasión me atreví a invitarte a tocar el tema y a hablar específicamente de Aristóteles y sus aportaciones y cómo es que hoy podemos aplicar todos sus conceptos. Entonces, me gustaría iniciar por ahí, Roberto. Eh, ¿Quién fue Aristóteles? Por ahí creo que podemos partir para las personas que apenas están como empezándose a empapar, ¿no? Que seguramente lo han escuchado, pero no tienen la idea de la trascendencia de lo que sus aportaciones tiene hoy. Bueno, Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo. Eh, Él nació en el año 384 en la ciudad de Estagira y por eso que en su época le decían el Estagirita. Eso pertenecía al reino de Macedonia. En la Grecia antigua, todo lo que es la Grecia actual, estaba compuesta por numerosos como países independientes. Eran ciudades-estados. Por eso que los griegos no conocieron el, lo que se llama hoy el municipio, que fue un invento de los romanos, muy posterior a los griegos. Ellos no necesitaron eso. Los romanos sí necesitaron el municipio para administrar y coleccionar taxes en Ujú, los lugares que iban conquistando. No fue así en los griegos. Entonces eran ciudades, estados independientes. Cada ciudad tenía su propio rey, su propia moneda y su propia constitución. ok, Gran rival de Macedonia, por ujú, ejemplo, era Atena, que Atena era más evolucionado, ahí estaba la ciencia y el saber en Atena. Esparta, Lesbos, etcétera. Eran numerosos ciudades-estado independientes. Entonces él nace en Estagira, que era Macedonia, y nace de una familia acomodada, diría yo, porque su padre era médico. Y su padre era un médico reconocido, se llamaba Nicómaco. Y su padre era médico del rey de Macedonia, que en esa época era Filipe II. ujú. Aristóteles no tuvo una larga vida como Platón. Platón murió a los 80 años de edad. Yo estaba en clase el otro día y dije, Platón murió viejo. Ups, dije yo tengo 83, ¿ves tú? Entonces me reí yo mismo con lo que dije. Y entonces Aristóteles crece en la corte de Pela, que era donde vivía el rey de Macedonia, y con su padre, médico de Filipo II, él se cría y conoce, perdón, de Amintas III, discúlpame, de Amintas III, y conoce a Filipo II, que fue el hijo de Amintas III, quien después con el tiempo fue rey de Macedonia, Filipo II. Y Filipo II es el padre de Alejandro Magno. Ujú, Y ujú. por eso que después cuando ya Aristóteles tiene 40 años de edad, eh, Filipo II le manda un WhatsApp a Aristóteles y le dice, quiero que venga a educar a mi hijo, a este Alejandro Magno. Y según algunas versiones, algunos autores, Alejandro Magno tenía 11 años. Entonces Aristóteles educó a Alejandro Magno desde la edad de 11 años hasta Ujú, los 19 años cuando matan a Filipo II. Los reyes en esa época todos morían o ujú, traicionados o asesinados, muy pocos morían de viejos. ujú, Y ahí ya Alejandro Magno asume. Y por eso que Alejandro, que le llamaron el Magno Alejandro III, fue en verdad tan magnífico. Porque la formación, algunos autores dicen que lo educó 2, 3 años, pero parece que fue 8 años la educación que le dio Aristóteles a Alejandro Magno. Es interesante esto porque Alejandro Magno no solo le enseñó filosofía, ética, lógica,
le enseñó política, relaciones internacionales, muchísimas cosas. Le enseñó retórica Ujú. y eso es un poco más adelante en la vida de Aristóteles, así que me estoy yendo muy rápido. A la edad de 12 años, cuando ya estaba en esa corte de Pela, mueren sus padres. Y Ujú. Aristóteles es educado, diría yo, por un tiempo por el esposo de su hermana, se llama Próxenes o Proxeno. Y Proxeno lo educa entre la edad de 12 y 17 y a los 17 años lo manda a la mejor universidad del mundo de la época del siglo IV antes de Cristo. ¿Cuál era esa mejor universidad? Era la Academia de Platón, pero Ok. estaba en Atenas. Ujú. Entonces lo manda a Atenas a estudiar como un jovencito de 17 años. Platón recibía alumnos de todo el mundo griego, todos querían ir a estudiar a esa academia. Y fíjate que Aristóteles se queda 20 años, primero como estudiante, después como investigador y como profesor de la academia. Ujú. O sea que se queda de los 17 hasta los 37 años de edad y ahí adquiere todo tipo de conocimiento de biología, zoología, Ujú. medicina. Bueno, él ya tenía una cierta formación por su padre eh, y estudia filosofía, por supuesto. Recordémonos que Platón era alumno de Sócrates. Sí. Sócrates nunca tuvo una escuela. Sócrates era un filósofo callejero que se reunía con jóvenes en las Ujú. calles en un lugar que le llamaban el Ágora, en las Ujú. calles de Atenas, que era como el centro. Ujú. Y bueno, a los atenienses no les gustó mucho eso y fue tanto que juzgaron primero a Sócrates y lo condenaron a muerte viviendo cicuta. Y es terrible la cicuta porque se te mueren primero las piernas, después las rodillas, después la parte del estómago hasta que llega al corazón. Se va muriendo muy lentamente, es muy terrible. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a hacer una analogía al final con el término de la vida de Aristóteles. Aristóteles murió a la edad de 62 años, en el año 322 a.C., Ujú. y está en un lugar que se llama Calcis. Pero en fin, entonces Platón aprende de Sócrates. Sócrates nunca escribió nada. Fue un filósofo que no, algunos dicen que no sabía leer ni escribir, yo no lo creo. Ujú. Su madre era partera y por eso que usaba la metáfora de Sócrates que decía, yo soy estéril en sabiduría. Entonces, Platón fue un gran admirador de Sócrates, así como otros alumnos, colegas de Platón, como Xenofón, que es famoso en otra área, que escribió sobre Sócrates. Pero Platón fue el más riguroso, que escribió sistemáticamente en los diálogos de Platón sobre las enseñanzas de Sócrates. Ujú. Entonces llega a la Academia de Platón a estudiar este jovencito que se llama Aristóteles, que después de 60 años, al término de 60 años, se estima que había escrito unas 200 obras, Ujú. fíjate, de las cuales se han conservado 30 Ujú. aproximadamente. Las principales de él son la metafísica, lógica, ética y muchos otros. Escribió sobre zoología también. Ujú. Y bueno, pasa el tiempo, ya todos reconocían a Aristóteles porque era un alumno brillante de Platón. Platón le llamaba el lector. Cuando Ujú. muere Platón, todos suponían que el nuevo director de la academia iba a ser Aristóteles. Pero no fue así. La hermana de Platón nombra a su hijo, que se llama Speusippus, lo nombra director de la academia. Algunos autores dicen que Aristóteles es medio desilusionado por Ujú. esto. Imagínate, ya 20 años ahí estudiando en la academia, se va de Atenas Ujú. y se va a otro lugar que se llama Asos. Entonces, esa es una parte agua en la vida de Aristóteles, el Aristo. dejar la academia. Y Ujú. así va por el mundo, pasa el tiempo, podemos entrar en detalles si es que tenemos tiempo, qué es lo que pasa. Se casa con Pitias, Pitias la joven, que era sobrina del rey de Asos, Hermías se llamaba,
Algunos dicen que era la sobrina. Bueno, se casa con ella y tiene una hija que se Ujú. llamó, que es la joven, Sí. la hija, igual que su mamá. Y se le muere Pitia, que fue una gran esposa y ella era bióloga. Y ahí despertó el interés a Aristóteles en estudiar biología, estudiar zoología. Y se va de ahí y, y no pasa mucho tiempo cuando recibe ese WhatsApp que dije yo de Ok. Filipo II para que vaya a Eh, Atenas. ok. Perdón, que vaya a, A a Macedonia, ¿no? Macedonia a educar a su hijo Alejandro Magno, Alejandro III. Ujú. Antes de eso, después que se murió su primera esposa, Aristóteles se vuelve a casar y algunos dicen que no se casó, otros dicen que sí, y se casó con una esclava que él tenía, Hérpilis. Y se casa con su esclava y con ella tiene un hijo y al hijo también le pone el nombre de Nicómaco. Nicómaco. Entonces Por su eso, obra por eso, por eso hay una obra, ¿no? Que dicen que le dedica a su hijo, que a estaba su entre hijo, que que es es que era la el- Nicomachean Ethics. Ajá. Nicomachean se traduce como Nicómaco. Nicomachean Ética a Nicómano. Le Ujú. dedica la obra a su hijo. Se acostumbraba en esa época como herencia dejarle una obra. Y fíjate que ahí viene lo interesante de la palabra ética. Porque en esa época los libros se abrían así, como pergaminos, ¿verdad? O de arriba hacia abajo. Sí. Entonces el título de la obra era muy importante para invitar al lector a leer, porque actualmente, aquí tengo una libreta, actualmente los libros tienen una tapa, ¿verdad? Una contratapa y tú lo ojeas, vas a una librería, lo ojeas, mira la tapa, la contratapa y Ujú. decides comprar el libro o leerlo. En esa época lo único que se veía era el título. Sí. Entonces, ética, la palabra ética es una palabra del griego koiné, que era el griego que hablaba Aristóteles. Acuérdate que cada ciudad-estado tenía su acento, llamémoslo así, como el español, el acento de España, el Sí. acento argentino, el acento mexicano, el acento chileno. El griego koiné era el que hablaba Aristóteles, y la palabra ética en esa época significaba madriguera. ¿Y Mm. por qué le puso ese título de madriguera? Porque es el lugar donde los cachorros observan la conducta de los padres y adquieren los hábitos de los padres. Y la esencia de la obra ética de Aristóteles es cómo vivir una buena vida, cómo vivir una vida floreciente, cómo vivir una vida feliz. Por eso cuando hablamos de la felicidad, el primer escrito sobre el tema de la felicidad lo escribió Aristóteles hace 2300 años atrás. Es Sí. fantástico, porque él enseñó un método de cómo podemos ser más felices en esta vida y es algo que no nos enseñan en el colegio. En el colegio tú estudiaste biología, física, química, matemática, historia, castellano, etcétera, pero nunca nadie te enseñó cómo administrar tus finanzas, ni te enseñó cómo ser feliz en esta vida. Sí. En la universidad donde yo dicto clase, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, eh, todos los alumnos de todas las carreras tienen que tomar 3 ramos de filosofía. Uno es lógica, el otro curso es filosofía antropológica y el tercero curso es ética. Y esa es la asignatura que yo dicto, que tiene gran aplicación a la vida real, a la vida actual. Yo, como te he dicho anteriormente, yo no soy filósofo, yo soy un estudioso de la filosofía nada más. Entonces me llama la atención esta obra y es la única asignatura que yo enseño en la Autónoma de Guadalajara, es ética, porque Ujú. es tan práctico. Todos mis alumnos tienen entre 21 y 23 años y mi visión, mi misión, digo yo, es cultivar. Cultivar es sembrar, sembrar una semilla, es cultivar en los jóvenes la inquietud por vivir una mejor vida, una vida floreciente, a través de los hábitos aristotélicos, le llamo yo. Ujú. Aristóteles no escribió sobre los hábitos que necesitamos el día de hoy, pero yo los adapto a lo que él escribió en esa época, a lo que es la realidad actual. Ujú. Roberto, me llama la atención este término de florecimiento. Yo, pues soy estudioso de la psicología positiva, que es algo más reciente, y siempre Marty Seligman, en este caso,
muy seguramente haciendo alusión al término, habla del florecimiento humano. Pero él fue, Exacto. ¿verdad? Martín Seligman de la Universidad de Pensilvania, de la Facultad de Psicología. Él no menciona, yo he leído un par de libros de Martín Seligman, muy interesantes, por supuesto, que lo llamémoslo así, el padre de la psicología positiva, pero él avala las enseñanzas de Aristóteles sin nombrarlo. Y fíjate que en este mundo moderno hay un médico que ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 1906 y fue el doctor Santiago Ramón y Cajal. Él Mm, ganó el Premio Nobel de Medicina junto con un médico italiano sí, porque es el primero que habla del concepto de las neuronas. sí. Se creía que el cerebro, que es algo tan pequeñito, pesa 1,5 kilos apenas. Ujú, Se ujú, creía que el cerebro era una masa que se sí, veía así, sí. como una gelatina desde arriba. El Y español, ¿verdad? Él era un español y el italiano, sí recuerdo haber leído sobre ello, de que el italiano lo que hizo posible es la tintura para que hiciera contraste, ¿no? Algo, exacto, por eso lo incluyeron en el premio en Nobel. el Premio Nobel de 1906 fue esto. Genial. Entonces Santiago Ramón y Cajal quiso estudiar el cerebro y él quería ser pintor, quería ser dibujante. Pero su padre, que era médico, le dijo, pues que estudia medicina. Sí, Y estudió medicina, pero él siempre seguía con la idea del dibujo. Y él se puso a estudiar el cerebro y cuestionó lo que hasta ese momento, 1905, 1904, fin del siglo XVIII, perdón, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, lo que se creía que era el cerebro. Y él, como manera de poder estudiar el cerebro, empezó a investigar en cerebros de fetos humanos, cerebros no desarrollados. Y se dio cuenta que había algo en el cerebro que estaba en formación en ese momento, que eran como arbolitos que tenían raíces y que tenían las hojas, las ramas arriba. sí. Entonces a eso él lo dibujó tal como lo vio. Y es interesante buscar en Google los dibujos de Santiago Ramón y Cajal, porque ahí están. Sí. Y él dijo, pucha, son miles, miles, millones, trillones de células. Entonces él llegó a la conclusión de que las células hablan unas con otras, se comunican. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque el principal descubrimiento de Santiago Ramón y Cajal es la plasticidad neuronal. Sí. Plasticidad neuronal. Y de ahí viene una frase famosa de él que dice, ¿cómo dice? Todo ser humano, coma, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces él dice que nosotros podemos cambiar. Si yo soy un tipo que nací, no sé por qué razón, soy rabioso, yo puedo cambiar, dado la plasticidad neuronal. Él dice que es como una arcilla que se puede moldear. Y esto viene a avalar, fíjate, en el siglo XX, viene a avalar lo que decía Aristóteles, de que nosotros podemos cambiar, podemos ser mejores personas, podemos transformarnos a través de los hábitos. Ujú, Lo que Santiago Ramón y Cajal nos enseñó es que con el cerebro nosotros podemos aprender cosas nuevas, pero no podemos olvidar. Es difícil olvidar. ujú. Entonces, hablando de hábitos, yo puedo adquirir nuevos hábitos. Y los hábitos es como un músico. El músico, mientras más, primero adquiere el conocimiento de cómo tocar el violín. Yo uso la metáfora del violín porque toco violín. O sea, Sí. cuando chico estudié violín y ahora último, hace unos 2 o 3 años, empecé a retomar clases de violín. Y Mm, viene un maestro a mi casa a dictarme clases una vez a la semana. qué bien. Entonces, los hábitos tú los puedes adquirir, pero Ujú. si no los practicas una y otra vez como un músico, se van, se Sí. pierden. Entonces podemos hablar en un momento más de los hábitos porque son los hábitos los que forman nuestro carácter. El carecen que decía Aristóteles. Carecen significa marcar, una marca. Que si yo, es como una marca, que si yo escarbo, escarbo profundo,
carecen es marca o escarbar. Si yo escarbo profundo, llego al alma. Y llego al alma, y aunque tú tengas un hermano mellizo, gemelo, un cuatito contigo, no son iguales, porque cada uno tiene un carácter diferente. Entonces, para Aristóteles, el carácter, lo que está dentro de tu alma, es como una huella digital que te distingue de todo otro ser humano que existe. Y nosotros nos podemos hacer mejores personas, más dulces, más amables, personas más florecientes. Entonces, Aristóteles lo que habló fue de la eudaimonia o eudaimonía. Dice que, ¿por qué nosotros hacemos las cosas en la vida? ¿Por qué yo me levanto en la mañana temprano? ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. Primero quiero hacer ejercicio. ¿Y por qué quiero hacer ejercicio? Bueno, hay una respuesta. ¿Y por qué? Porque quiero tener una mejor salud. ¿Y para qué quiero tener una mejor salud? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Y por qué quiero trabajar? Para ganar dinero. ¿Y por qué quiero ganar dinero? Bueno, para vivir mejor. ¿Y por qué quiero? ¿En busca de qué ando? Todas las decisiones que nosotros tomamos como que apuntan, es como una pirámide, dice Aristóteles, que apuntan a un fin. Todos los bienes son intermedios. Aristóteles, a diferencia de otros filósofos como Espeusipo, que hablaba de la extrema la pobreza, que cuando tú no tienes nada, eso es la verdadera felicidad. Él creó la escuela de los cínicos, que tiempo después los monjes hacen voto de pobreza. Por ejemplo, los franciscanos son de 1209, quienes los dominicos son de 1216, los agustinos son de 1244, los monjes predicadores, los padres predicadores, que son los dominicos, hacen votos de pobreza. Pero entonces Aristóteles dice que tú llegas a un estado al final de felicidad, pero él habla más allá de la felicidad. Entonces, distintos autores tienen distinta traducción para la palabra eudaimonía o eudaimonia, que es el último fin. Y algunos autores dicen que la eudaimonía es la iluminación que sienten los santos, los iluminados, que nosotros los mortales que tenemos defectos, ¿verdad? Nunca llegamos ahí, pero sí apuntamos a esta felicidad. Entonces algunos autores traducen eudaimonia como felicidad, pero hay otros que se indignan y se enojan y dicen, eso es una herejía, es una estupidez. ¿Cómo se te ocurre que...? Porque eudaimonia es una palabra griega, es bueno, Bueno. y daimón es espíritu, es un buen espíritu. O sea que, por eso que Santo Tomás de Aquino nació en 1222, fíjate, 4 años después de la fundación de la Universidad de Salamanca. Santo Tomás de Aquino es del siglo XIII. Y Santo Tomás de Aquino rescata el pensamiento aristotélico. Aristotélico estuvo proscrito y como enterrado por muchísimos años. Pero a comienzos del siglo XIII, con el surgimiento de las nuevas universidades, que son las 4 primeras del mundo. Aquí yo hablo un salpicado de cosas, ¿eh? Está bien, vamos bien. Porque es una conversación, no es una Sí, clase sí, sí, sí. rigurosamente como para hacerlo más entretenido. Siglo XIII, fíjate que es importante en la Edad Media, ese siglo XIII, especialmente para la Iglesia Católica. Porque ahora que hablé de los franciscanos, de los dominicos o dominicos, no sé cuál es la palabra correcta, y de los agustinos, la Iglesia Católica en 44 años funda 2 franciscanos, los dominicos y los agustinos, 3 órdenes religiosas importantísimas, 1209, 1216 y 1244. Y surge, digamos, se traduce el pensamiento de Aristóteles y específicamente la ética aristotélica al latín por primera vez. Y Santo Tomás, que era un niño excepcional, era un genio desde muy niño. Y Santo Tomás, cuando lee a Aristóteles, dice, este tipo tiene toda la razón. Y le ayuda a Santo Tomás, que se hizo verdaderamente un sabio, le ayuda a establecer el equilibrio entre la religión y la filosofía. Porque dice, este tipo tiene toda la razón. Cuando se da cuenta de este concepto de la eudaimonía, que es la iluminación a la cual llegan solo los santos. Entonces el pensamiento de Aristóteles dice, todo lo que tú haces todos los días
anda atrás buscando algún bien final. Hay como una jerarquía de bienes. Ujú. ¿No? ¿Por qué yo me educo? ¿Por qué yo no me quedo con el high school? No, yo quiero la licenciatura. ¿Y por qué quiero la licenciatura? Porque quiero tener una vida mejor. Pero a veces en este siglo XXI ya no basta tener una licenciatura, ahora hay que tener una maestría. Y la maestría ya quedó atrás, ahora ya hay que tener un doctorado. Sí. Y de ese es otro tema que podemos conversar 10 minutitos aparte para incentivar a tus auditores a perseguir un doctorado. Antes era muy, muy difícil, ahora es Ujú. muy, muy, muy fácil. Sí. Y hago un pequeño paréntesis porque no puedo resistir a hablar de esto, que es lo que le hablo a mis alumnos. Adelante. Mira, Fernando, obtener el grado de licenciado, por ejemplo, en Derecho o en Ciencias Públicas, o sea, en en cualquier ciencia del saber, te toma 5 años, 4 o 5 años. Antes tomaba 5 a 6, ahora ya toma 4 o 5 y Sí. va a ser 4. Pero durante 4 años, en cada semestre, yo le pregunto a mis alumnos cuántas asignaturas tienen ustedes. Los de Derecho, por ejemplo, tienen 7 asignaturas. 7 en cada semestre. Y tienes que estar pagando tu estudio y manteniéndote tus padres durante 5 años. O sea que el grado de dificultad, deja echarme un poquito más atrás, para obtener una licenciatura es así. Sí. Sin embargo, para hacer una maestría, tú estás solamente 2 años Ujú. y no tienes 7 asignaturas por semestre, tienes dos, máximo tres en algunos casos. En muchas universidades, 2 asignaturas por semestre y terminas con una tesis o una tesina. Sí. ¿Verdad? Entonces el grado de dificultad de la licenciatura es así, el grado de dificultad de una maestría es así, y sabes tú que el grado de dificultad de un doctorado es así, Ujú. muchísimo menos porque el doctorado se trata de una tesis. A lo Sí. mejor tienes una o dos asignaturas como de relleno, le llamo yo, y se Sí. ofenden los universitarios si tú dices eso, porque el tema central es la tesis. Sí. ¿Y en qué voy a hacer mi tesis? No en lo que me diga mi director de tesis, sino que en lo que yo quiero, que es, por ejemplo, te pongo un tema de tesis para ti, Fernando. Ujú. ¿Cómo construir una mesa de 5 patas con madera de balsa del municipio de Tlajomulco de Zúñiga? ¿Por qué? Porque a ti desde chiquito hacías barquitos de madera de balsa. O sea, es algo que a ti te ha apasionado toda la vida. Sí. Pero tú dices madera de balsa, yo no sé si hay madera de balsa en Tlajomulco de Zúñiga, estoy cómo hacer mesa de 5 patas o de 6 patas, ¿ah? Con madera de balsa del municipio de Trajomulco de Zúñiga, porque la tesis tú la estás angostando. No es Ujú. madera de balsa de todo el mundo, no es madera de balsa de México, no es Ujú. madera de balsa de Jalisco, es de un pequeño municipio, Tlajomulco de Zúñiga, mucho más chico que Zapopan. Bueno, yo no soy de aquí de México, pero ya más o menos me ubico, ¿ves tú? Sí. Entonces, tu director de tesis no sabe más que tú de ese tema. Tú eres la autoridad. Sí. Y como es algo que a ti te apasionó desde muy niño, tú tenías 7 años cuando hacías barquitos de balsa, porque tenías un tío que hacía eso, ¿verdad? Y Ujú. así te llamaste en ese. Y toda tu vida estuvo en algún lugar de tu mente cómo hacer cosas con madera de balsa. Ujú. Entonces, tu tesis es una delicia. Es una delicia porque más o menos una tesis uno la escribe en 6 a 8 meses Sí, aproximadamente. sí. No, y Fíjate, el objetivo es hacer una aportación al mundo, ¿no? algo Desde único, algo exacto. nuevo, es la idea. Por ejemplo, mi tesis doctoral, yo hice mi doctorado en ciencia política. Y cuando le dije a mi director de tesis, sabe, yo voy a hacer mi tesis sobre el pensamiento aristotélico sobre la felicidad. Me dijo, pero ¿cómo usted está estudiando ciencia política? No, no filosofía. Y no me aceptó el tema. Y yo estaba un poco desilusionado porque yo quería enfocarme más en la filosofía clásica y en este tema de la felicidad. Y leyendo la ética Nicomachean Ethics, la ética nicómano, Ujú. fíjate que en el capítulo 1 la ética nicómano es un libro escrito en 10 capítulos. Sí. Y en el capítulo único dice, la ciencia dominante que estudia el bien superior es la ciencia política. Eso dice Aristóteles. Oh. Uno de los primeros subtítulos de su ética. Entonces le dije, oiga, profesor, mire, y le llevé el libro, que aquí lo tengo, de un autor que se llama Terence Irwin, perdón,
que es Ujú. profesor de la Universidad de Oxford, es una autoridad en Aristóteles. Dicen que la mejor traducción del griego al inglés es la del profesor Irwin. Y le dije, mire, aquí dice, la ciencia dominante. ¿Qué es la ciencia dominante? The ruling science, la ciencia que está por sobre todas. Ujú, La que ciencia regula. dominante, que estudia el bien superior. ¿Y qué es el bien superior para Aristóteles? Es la felicidad. Que Sí. estudia el bien superior es la ciencia política. Porque lo que postula Aristóteles es que el deber de los políticos es procurar la felicidad de los ciudadanos, de los gobernados. Ujú. Ese es el objetivo de los políticos. Aristóteles escribió todo un tratado sobre la política. Claro. No, y Después, a partir de Aristóteles, perdón que te interrumpa, doctor, a partir de Aristóteles, muchos de los filósofos que se consideraban, eh, pues, importantes, que cambiaban el rumbo, siempre tocaban ya el concepto de ética. O sea, ya era obligada una metafísica, una ética, una lógica, ¿no? O sea, ya lo tomaron como una base, siempre tenían que hacer una propuesta en base a la ética. así es. Fíjate que estoy mirando mi reloj y ya llevamos conversando más de media hora, Sí. casi 40 minutos. Qué fantástico. Ay, No me quiero genial. apartar del tema de la ética. Esto, fíjate que entonces, para terminar esto del doctorado, porque muchos muchachos Ujú, dicen, no, yo con la maestría hacer un doctorado ya es muy complicado. Es lo más sencillo, lo más fácil, porque vas a trabajar en lo que a ti te gusta. Tú no vas a escribir una obra de arte. Después que la acepte de tu certificado de que eres doctor en tal o tal ciencia, ahí ya puedes escribir un libro si tú quieres y ahí te demora 2 años si quieres en escribirlo. El negocio del doctorado es terminar el doctorado máximo en un plazo de 1 año y medio, diría yo sí, actualmente. Y ahora hay muchísimas, muchísimas opciones que no existían hace 5 o 10 años atrás. Sobre todo después de la pandemia con el advenimiento de la enseñanza en línea ya en forma más masiva. sí. Anteriormente eran muy pocas las opciones que existían. Entonces, Ujú. para terminar con ese tema, te digo mi tesis doctoral, ¿cuál fue el título? Nuevos paradigmas de la felicidad en la administración, Pública. algo así, de los políticos, Muy dentro bien, de un municipio. Y cité el perfecto, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Entonces me genial, aceptó mi tesis y yo fue una delicia para mí escribir porque tuve que basarme en el pensamiento de los clásicos. Entonces, excelente. mi sugerencia para los muchachos jóvenes que están en este momento estudiando la licenciatura es no se queden con la licenciatura, lo más pronto posible hagan el máster. Antes existía la idea de salir a trabajar un tiempo, adquirir experiencia y después hacer la maestría. Lo que pasa es que las situaciones en la vida cambian. Ujú. Y si estás con tus padres, viviendo con ellos y terminas la licenciatura, busca una alternativa de maestría lo más pronto posible, completa as ASAP, como dicen los gringos, as soon as possible. As soon as possible. No, y Entonces, ese aparte era un paréntesis. sí, no, y aparte concluyo con esto, Roberto, para reconectar con el tema de Aristóteles, que bien mencionabas, esa neuroplasticidad, pues, se logra estando activos todo el tiempo. O sea, no porque termines la maestría o el doctorado, un postdoctorado, o sea, siempre hay que procurar estar adquiriendo pensamiento, conocimiento nuevo y creando deducciones, ¿no? O sea, ahora sí que aplicando el no dejar de pensar para que esta mente siga activa. Y eso tiene mucha relación con uno de los hábitos aristotélicos, que es el tener un propósito en la vida. Cuando uno no tiene un propósito claro y bien definido, es como una veleta que las corrientes de aire de la vida te van llevando de una situación a otra, pero tú no fijas, como en matemática, un vector que tiene verdad, magnitud, Ujú, dirección y sentido. O ujú, sea, tú tienes que darle un sentido a tu vida y tienes que tener un propósito. Y el propósito es lo que te da la energía para levantarte todos los días. La energía, no importa la edad que tengas 50, 40, 60, 70, 80 años, para salir a hacer un ejercicio todas las mañanas, porque tienes un propósito tras el cual ese es tu norte. Entonces, ujú, muy importante el propósito y la educación continua. Nuestros padres, la generación de tus padres o de tus abuelos, no tenían las opciones que existen ahora
para poder estudiar. Y la vida te obliga. Si tú estudiaste una disciplina en tu licenciatura, eso no impide que tú puedas adquirir otra disciplina y además se van descubriendo, yo tengo mucho interés ahora en estudiar neurociencia y Sí, tengo un gran interés porque la neurociencia avala lo que Aristóteles pensando escribió, especialmente en su Ética para esta vida floreciente. sí, de acuerdo. ¿Qué términos básicos de Aristóteles entonces podemos rescatar como me voy a atrever a llamar como filosofía de vida hoy? Qué buena pregunta. Me gusta porque tu pregunta me enfoca en la esencia de la ética aristotélica. Dijimos que ética significa madriguera. Madriguera es donde los cachorros adquieren los hábitos. Nosotros, ¿cuál es nuestra primera madriguera? Es el vientre materno, Sí. ¿verdad? Desde ahí ya empezábamos a sentir. Si yo fui un hijo no deseado, yo no lo sé. Nunca hablé con mi mamá de este tema, ¿verdad? Y Ujú, es importante que los hijos hablen con su mamá, ¿cómo fue mi embarazo? ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Qué sufriste? ¿Por qué yo soy un hombre que soy tan miedoso? A lo mejor la mamá sufrió tremendos miedos o ujú, quizás qué situaciones ella vivió de que de alguna manera ese cachorro que estaba dentro del vientre materno adquirió y nosotros nacemos y nos meten en una cuna y vamos adquiriendo influencias de los ujú, tíos, de los hermanos mayores. Viene un tío y dice, ay, qué lindo el niñito, igualito a su papá, y resulta que el niñito está así, ya fueron las primeras mentiras, sí, ¿verdad? De la vida. Entonces íbamos creciendo y ya empezamos a ir al colegio y empezamos a recibir la influencia de los familiares, no solo de los padres en la casa, sino que de los familiares y de la comunidad donde tú creces. Por eso que un niño que crece en Chile es muy diferente a un niño que crece en Japón, porque ujú, el niño que crece en Japón desde el elementary school le enseñaron lo que no es tuyo es de alguien más y ujú, pasó de prekinder a kinder y a primero básico y le dijeron lo que no es tuyo es de alguien más. ujú, Y tú vas a Japón y vas a tomar el tren, el Shinkansen, de Tokio a Kioto, por ejemplo, o a Osaka, ujú, y ves que hay paraguas en la estación que están ahí, que los pone el servicio del Shinkansen, el tren ujú, bala, para ujú. cuando tú sales de la estación está lloviendo y la gente al otro día va y devuelve el paraguas. Sí, Entonces ese niño que creció en esa sociedad es distinto al niño que creció en Chile en el Cerro Barón, donde siempre cortó esquina y vio que su padre manejaba mal, cuando a los papás que nos estén escuchando. ujú, Y tienen dos, como dicen aquí, chamacos le dicen, dos chamacos atrás en el sí, auto, sí, uno de 9 y el otro de 7 años. Ellos van observando cómo el papá claro, maneja y se dan cuenta cuando el papá se salta un rojo o cuando el papá ni usa el señalizador de viraje, ¿cómo le llaman aquí? El direccional, la direccional. y se cambia de pista bruscamente. Pues, yo aquí me costó mucho manejar en Guadalajara al principio Sí. y todavía me cuesta en las rotondas, le tengo miedo a las rotondas porque la Ujú. gente de repente se te cruza, no hay esa Cultura vial, cultura vial y la vialidad no ayuda mucho tampoco, ¿ves tú? esa, Entonces, vamos creciendo y vamos adquiriendo hábitos. Los hábitos no son innatos. Los dones que Dios me dio son innatos. Tú eres un buen dibujante. Tú ujú, naciste con ese don. O los cantantes, ¿verdad? Que nacen con una voz hermosa. Claro, estudian después y se perfeccionan. Esos sí, son dones. Pero los hábitos se adquieren y nosotros podemos cambiar los hábitos. Y los hábitos influyen en las decisiones que nosotros tomamos y las decisiones forman al final nuestro carácter, el charisma, el carácter, que es lo que te hace único, diferente de los demás. ujú, Entonces, si nosotros queremos ser mejores personas, ¿quién de los que nos está escuchando o nos está viendo no quiere ser una mejor persona? Dime tú, ¿quién no quiere ser una mejor persona? Dice uno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ujú, Muy simple. Yo reduzco todo lo que escribió Aristóteles en Nicomaquean Ethic a una docena de hábitos. Y eso es el tema de nuestras clases, una tras otra. En un semestre tenemos 48 sesiones
Entonces yo les digo a mis alumnos, yo voy a sembrar una semilla en ustedes porque quiero que ustedes mismos ayudarlos a transformarse en seres únicos, excepcionales, extraordinarios, insobornables, incorruptibles. Esa es mi misión al tomar esta asignatura de Ujú, ética. Es lo que yo espero, esa es mi recompensa. Entonces, a través de los hábitos. Por ejemplo, nombremos un hábito tan sencillo como el hábito de los modales. ujú. A nosotros no nos han enseñado modales. Quizás en las generaciones anteriores enseñaban, pero ya en las nuevas, ya como que los hijos dominan más a los padres que antes. Sí. Los modales empiezan en el hogar. Modales respeto y cortesía, o modales bondad y cortesía. Ese sería el primer hábito, tomado del pensamiento aristotélico, de los valores morales, que hacen de ti un mejor individuo, un mejor ser humano. Ujú, Entonces yo a veces a los alumnos le digo en la clase, tarea para mañana. Tarea, todos piensan que tienen que escribir algo. Traer 2 actos de buenos modales en el hogar. ¿Cómo buenos modales en el hogar? A ver, ¿quién de ustedes se ofrece a lavar los platos, los trastes, las ollas y los sartenes en la noche después de la cena? ok. Entonces, tarea para mañana. Entonces, pero los hábitos, lo que ocurre, Fernando, es que tú tienes que adquirirlos, pero tienes que practicarlos. No basta con que yo esta semana lave un día a la semana los platos y ya nunca más. Ujú, Es como cuando yo me quiero ejercitar y tener mejores músculos. Yo voy a ujú, un gimnasio. ujú. Pero si yo voy al gimnasio 3 días, 5 días y quizás una semana y dejo de ir, no pasa nada. Los Claro. hábitos son acumulativos, se van acumulando lentamente, silenciosa, sigilosamente, hasta que llega un momento de quiebre y ya esa actitud tuya, que yo llamo hábito, se Ujú, transforma en algo que ya se impregna en tu cerebro, porque el cerebro corta esquina. Fíjate que el cerebro, pesando 1,5 kilos, decía el ujú, doctor Santiago Ramón y Cajal, consume aproximadamente el 20% de tu energía, ujú. de la energía total disponible. Porque tu cerebro pesa 1,5 kilos. Una persona normal pesa ¿cuánto? 70 kilos. Sí. 70 kilos, o sea que representa más o menos el 2% de tu Ujú, peso total. Pero consume muchísima energía de la energía ujú, que uno tiene disponible. ¿Ah? Esos ujú, trillones de neuronas que nosotros tenemos. Entonces el cerebro corta esquina y hace lo que está habituado a hacer. ujú. Entonces, si yo soy una persona de mal carácter, estoy habituado a reaccionar de esa manera. Sí. Los hábitos, yo tengo que practicarlo. Yo te estoy nombrando un hábito, el hábito de los modales. Tan Ujú, sencillo y tan simple. Pero sí. si yo lo practico esta semana, lo practico la próxima semana y la siguiente, y pasan 3 meses y estoy consciente y practicando, interviene la voluntad. Ujú, Cuando ya se transforma en hábito, llega un momento de masa crítica, llamémoslo así, como que explota y ya yo soy una persona bondadosa, soy una persona amable, soy una persona de que si estoy en un restaurante el día domingo voy a almorzar y voy al baño y veo a una señora limpiando los pisos del baño, yo no la ignoro, paso al lado de ella porque soy una persona bondadosa, soy una persona amable. ujú, ¿Verdad? Entonces, que tengo modales. Y le voy a decir, perdón señora, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Roberto. ¿Cuál es su nombre? Ah, yo me llamo Patricia. Mire, la quiero felicitar por lo limpio que está este baño. Tú le hiciste el día a esa persona porque la trataste como la persona más importante del mundo en ese momento. ujú, Y como la miraste a los ojos y ella te miró a ti, dejas una impronta en esa persona, dicen, deja una huella en esa persona, con un gesto tan pequeño como un saludo muy personalizado. ujú, Y tú le estás mandando una señal a tu cerebro de que todo está bien contigo, que estás feliz, que estás optimista y que te importó esa persona en ese momento. ¿Por qué? Porque ya lo transformaste en un hábito. Y así nos vamos haciendo mejores personas a través del hábito de los modales, un hábito de una mm, docena o de 20 ujú, que puede haber. Entonces, muy de a poco, mientras yo practico, voy a llegar a eso del florecimiento humano. Ese es el camino que nos enseña Aristóteles a través de los ujú, hábitos. ujú. Y te nombro otro hábito
el de la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud tiene dos componentes. Es como yo percibo los eventos que me ocurren Ujú, y segundo, cómo yo reacciono a esos eventos. Por ejemplo, si a mí me roban la billetera, voy al estadio el fin de semana, hay un gentío y parece que a la salida, ¡pum!, me levantaron la billetera. ujú, Entonces, la primera reacción normal de la gente es maldecir, gritar, enfurecerse, enojarse, buscar quién es el culpable, ujú, siendo que como yo veo una realidad, tú ves la misma realidad desde un punto de vista diferente, es lo que llaman paradigma. Y por eso ujú, me acuerdo, porque yo mi tesis empecé con la palabra nuevos paradigmas de la felicidad, etcétera, ujú. etcétera. Un paradigma es el conjunto de valores, supuestos y creencias y prácticas que determinan cómo yo veo una realidad. Y por eso que cuando la gente discute sobre religión o discute sobre política, es terrible. Sí. Es difícil que dos se pongan de acuerdo porque es el conjunto de valores, creencias y prácticas que determinan cómo uno ve una realidad. Depende de donde yo crecí, dónde me Ujú, crié, en qué ujú. sociedad, con qué padre, etcétera. Sí. Entonces la actitud es como yo veo una realidad y cómo reacciono ante esa realidad. Ujú, ¿Qué decían los griegos antiguos, especialmente los estoicos? Decían, si a ti te roban la billetera, primero respira por la nariz profundamente y exhala también por la nariz, porque es muy importante la respiración, y piensa, ¿por qué me robaron la billetera? Porque yo me descuidé, yo la usé en el bolsillo de atrás, yo ya nunca más voy a usar la billetera en el bolsillo de atrás, me voy a comprar pantalones que tienen bolsillo a los costados o que tienen dentro del bolsillo otro secreto con un cierre eclair y ahí voy a meter mi billetera. O ujú, sea, percibo de que en verdad el culpable soy yo, de que me ujú. robaron la billetera y por la falta de ética del ladrón que pensó que le iba a dar más beneficio robar esa billetera que no robarla. Y es como yo veo y cómo Ujú. reacciono es decir, esto no me va a volver a pasar. Eh, Sí. Entonces, esos son los dos componentes de la actitud. Y si yo empiezo a practicar, hay gente que les llaman, como tengo un alumno que todos lo apuntan con el dedo y le dicen que es mecha corta, mecha corta. Entonces, con él estoy trabajando. Es un alumno actual que yo tengo. Ujú, Y porque reacciona de inmediata y abruptamente, entonces ahora le ujú, estoy enseñando a respirar antes de reaccionar y aprender a ver la realidad con ojos diferentes, con los ojos de los otros hábitos que estamos practicando, ¿eh? Entonces a ujú, él le damos ejercicios diferentes. Entonces, sí, ¿qué es lo que es un hábito? Es una manera como tu cerebro reacciona sin que intervenga la voluntad, ujú. porque ya lo adquiriste. Y hay una neurocientista que se llama Nazaret Castellano, que Sí. te la recomiendo que la escuches de vez en cuando en YouTube, es fantástica, Ujú, que todo lo que ella dice avala los pensamientos aristotélicos. ujú, En Nazaret me encanta un ejemplo que ella da, que dice, mira, yo te conozco a ti que te llamas Fernando, sé que te llamas Fernando, te veo en la calle y digo, hola Fernando, te veo en Zoom, hola Fernando, pienso en ti y tengo tu imagen, pero la ujú. imagen de Fernando. Sí. Lo que dice Nazaret que si tú un día llegas y me dices, no, yo ya no me llamo Fernando, ahora me llamo Rodrigo. Yo cada vez que te vea te voy a seguir diciendo Fernando. ¿Por qué? Porque es lo que ya mi cerebro está acostumbrado. Sin Ujú, que intervenga la voluntad, te digo Fernando, pero cuando te digo, me recuerdo lo que tú me dijiste, digo, no, 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 no se llama Fernando, se llama Rodrigo. Y ujú, ya, Rodrigo. Pero te vuelvo a ver unos días más y de nuevo te digo Fernando. Entonces, porque está más fuerte en tu cerebro Fernando que ujú, Rodrigo. Entonces, como yo cada vez que te veo por la voluntad, digo, no, no se llama Fernando, se llama Rodrigo. Hasta que llega un momento en que como que tiene igual peso Sí. en tu mente el nombre de Fernando y el nombre de Rodrigo. ¿Y qué hace el cambio? La voluntad es Rodrigo. Y ya Fernando empieza a desaparecer. O Ujú, sea, nuestro cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe sustituir, sustituye una cosa por la otra. ujú.
Y eso es lo que dice la neurociencia moderna con todos los estudios que aparecen en Nature y en otras revistas científicas, estudios Ujú, que hacen en París, en la Universidad de Oxford, en Harvard, en Stanford, etcétera, ujú, en los departamentos de neurociencia donde van midiendo. Pero todo esto avala, respalda, diría yo, lo que dijo ujú, Aristóteles hace muchos años, que a través de los hábitos nosotros podemos adquirir las virtudes morales. ujú, Aristóteles define la virtud que dice que en todas las situaciones hay dos extremos. ujú, Da, por ejemplo, la valentía. Sitúate al medio. No seas un cobarde, ¿verdad? Que sería un extremo que él lo llama vicio. Y mm, no seas también temerario, que te metas a hacer deportes extremos, que arriesgues tu vida inútilmente, sino que sitúate al medio. Y el medio mío, para el ejemplo del valor, es diferente al medio tuyo. Influye mm, la edad, la etapa en que estamos en la vida, ujú, etcétera. Yo cuando ujú. soy joven, no tengo mujer, no tengo hijos, no me importa arriesgar la vida. Pero cuando Sí, ya soy papá y tengo dos niños chicos, sí tengo que cuidarme, ¿ves tú? Entonces ya mi término medio no va a ser el mismo que era anteriormente. claro. Entonces, a varios ejemplos, te doy Ujú, uno, ujú, como ese, lo relacionado con el valor. ujú, Situémonos siempre en medio. Esa es la virtud, las virtudes morales. Entonces, no seas demasiado arriesgado. Lo mismo él dice con la generosidad, no seas tacaño, no seas, como dicen aquí, codo, codo. tampoco des todo lo que tú tienes, porque si no, no vas a poder seguir siendo generoso. Sitúate en un justo medio. Si mi Okay. nivel de ingreso es así, mi medio va a ser así, pero si otro hombre tiene una riqueza mucho más grande, su Ujú, generosidad, su nivel medio va a ser ujú, diferente. Entonces, a través de los hábitos que forman nuestro carácter, nos vamos haciendo mejores individuos, mejores personas y vamos siendo personas más contentas con nosotros mismos, más ujú, felices. ujú, La búsqueda de la felicidad es importante en la vida. Y hay filósofos a través de la historia como John Locke, que es el que acuñó de que el objetivo del ser humano es la búsqueda de la felicidad permanentemente. Y que eso lo retoma Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ujú, El segundo párrafo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es de 1776, dice, declaramos que todos los hombres hemos sido creados por Dios, invoca al Creador, con ujú, derechos iguales, de entre los cuales destacan el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ujú, Copia Thomas Jefferson la frase de John Locke, que es de un siglo anterior, que ujú. es del 1600 y tanto. Okay. Entonces, eso es en esencia la ética, porque Okay. cuando tú eres feliz contigo mismo, tú no quieres cambiar. Entonces, por eso te haces una persona única, excepcional, Ujú, insobornable, incorruptible. Y por ujú, eso que es importante la enseñanza de la ética en los colegios ujú, o en las universidades. Y pocos colegios, pocas universidades tienen esta asignatura de ética. ujú. Podemos decir entonces, al escuchar la búsqueda de la felicidad, que la felicidad como tal no es un estado ya dado, sino que hay que procurarla, o sea, hay que Exactamente. acercarnos a ella todos los días. Todos los días tú vas tras la búsqueda de la felicidad, perfeccionándote, pero con agrado, con gusto. ¿Cómo yo voy a querer ser una persona rabiosa? No, yo quisiera ser una persona más dulce, pero eso se logra a través de los hábitos. Aristóteles reconoce que tú necesitas ciertas condiciones que en el idioma actual serían salud, la primera, bienes, tú requieres una mínima cantidad de bienes. Porque si yo no tengo bienes y soy como los siriánicos o los cínicos, perdón, de Ujú, Antístenes, como dijimos hace un rato, lo voy a ujú, pasar muy mal en la vida, ¿eh? Yo necesito cierta cantidad de bienes. Reconoce eso Aristóteles, de que son ujú, importantes los bienes, procurar cierta cantidad de bienes, pero que no el dinero se transforme en un fin. Es un medio para lograr una mejor vida, ujú. evidentemente. Y eso vas a tener una mejor vida a través de tus hábitos. Okey. ¿En qué momento en esta filosofía aristotélica, podemos entender el recibir?
porque pareciera que hemos hablado de involucrarte, de voluntad, de ser generoso, ponías el ejemplo de hacer sentir bien a alguien, reconocerle el trabajo y todo parece que sale de mí hacia afuera, pero ¿en qué momento podemos aprender a recibir? Porque parece que Bueno, muchas personas les cuesta también, o sea, les das tú un piropo, les dices gracias o los invitas y se sienten menos, ¿no? pero tú estás dando en el clavo con otro hábito, que es la Ujú, gratitud. La gratitud es, por ejemplo, si yo adquiero el hábito y me propongo adquirir el hábito de que cada mañana, cuando pongo los dos pies al lado de mi cama para levantarme, voy a hacer un alto. Y por 2 minutos, por 3 minutos o por 5 minutos, algunos lo llaman meditación, o nosotros los mortales que no hacemos meditación, ujú, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo, porque nadie nos ha enseñado. ujú, Si yo por 2 minutos digo, gracias Dios mío, gracias por los padres que tengo, gracias, yo a la altura de mi vida digo toda la mañana, estoy vivo, qué rico, amanecí sí. bien, ¿ah? Gracias por la salud que tengo, gracias porque lo que yo ahora tengo era un sueño hace 5 o 7 años atrás. Por ejemplo, Ujú, yo soñaba con poder dictar clases en una ujú, universidad importante. Te digo, yo empecé mi doctorado cuando tenía 76 años, ujú, lo terminé a los 78. Entonces, al término de eso, que fue, me tocó la pandemia, yo gran parte de mi estudio del doctorado fue durante la pandemia y me ayudó muchísimo porque estábamos ah, todos encerrados. sí, Y después dije, no, yo a lo mejor puedo hacer otras cosas. Entonces, doy gracias por eso. El hecho ujú, de dar gracias le estás dando un mensaje a tu subconsciente, a tu cerebro, a los trillones de células de tu cerebro, de que todo está bien contigo, todo está bien. Y si yo lo practico, algunas personas lo harán en la noche cuando ya van a levantar los pies del suelo, porque ya están sentados en la cama y se van a acostar. En ujú, ese momento decir, gracias Dios mío, fíjate que tengo un auto. ¿Cuánta gente va al trabajo todos los días en camión? Y en el verano tú ves, los camiones van llenos y vuelven ujú, llenos. Y ujú, yo me subo a mi auto, pongo el aire acondicionado, cuando hace calor, escucho música, pero no aprecio. ujú, Gracias porque tengo un jefe que es fantástico. Muchas veces los jefes no son nada tan fantásticos. Entonces, el hecho de dar gracias, eso es la gratitud, la práctica de la gratitud, que es al revés de lo otro, de reconocer a otra ujú, gente, ujú, de hacer sentirse bien a otra gente, hacerme sentir bien a mí. Y los errores de la juventud actual es el compararse con otro. Y eso se debe al efecto que tú cuando muy niño no tuviste, que fueron las redes sociales, que yo menos todavía, ¿verdad? Tú, ujú, ahora mucha gente va con su celular, ¿no? Tienen su celular aquí en la mano y están digo, en París y se sacan un selfie y con la Torre Eiffel detrás y con la mejor de la sonrisa. ujú. Entonces tú ves eso y dices, pucha, este tipo viaja y yo no tengo dinero para viajar. Y me empiezo a sentir pequeño, me empiezo a sentir chiquitito. Sí. Entonces, el compararse con otro es terrible porque es un camino que no tiene fin. Yo tengo que compararme siempre conmigo mismo y no con terceros. Okey. Doctor Roberto, algo que se nos haya escapado que quieras, a manera de conclusión compartir, que sea importante de estos hábitos. Obviamente es una plática y sabemos que, pues, necesitaríamos las 48 clases ahí para 48 sesiones. profundizar, pero algo que quieras compartir, que te quede todavía la inquietud para ir cerrando. Mira, creo que una de las cosas más importantes es tener un propósito en la vida. El propósito es lo que te da la energía para levantarte todos los días. O sea, no estés conforme con lo que tú tienes. Sigue en esa búsqueda de la felicidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida yo actualmente? ¿Qué quisiera yo lograr en esta vida? Yo quisiera vivir más feliz, ¿verdad? Tengo un problema familiar, tengo reconocer, otro hábito, y te lo digo en 2 palabras nada más, es la autoestima. Mm, Es cómo yo me siento conmigo mismo. Cuando yo veo al espejo, estoy contento con lo que yo veo, a pesar de que ya tengo muchas canas, poco pelo,
y me miro así, ya se me ven menos arrugas, pero no importa, pero estoy contento conmigo mismo. Eso es la autoestima. Acuérdate cuando te suben los aviones. ¿Qué es Ujú, lo primero que nos dicen al subir a un avión? Nos dicen si hay pérdida de presión en la cabina, caerán máscaras con ujú, oxígeno. Póngase usted primero la suya y después la de la persona que está a su lado. No importa que sea un niño, primero ujú, póngase usted la máscara. O sea, la autoestima, el cuidarme a mí mismo, el no maldecir, oh, qué tonto soy, qué estúpido, ¿cómo se me pudieron quedar las llaves del auto adentro del auto? No, yo tengo que hablarme dulcemente a mí mismo. Tengo que ujú, tener esa autoestima. Y como parte de eso, deshacerme de las personas tóxicas. Todos reconocemos y conocemos quiénes son las personas tóxicas que cuando entran a una habitación donde yo estoy, como que absorben todo el oxígeno de la habitación. Esa es sí. una persona tóxica. De esa persona yo tengo que mantener una prudente distancia. Tengo que alejarme. Si no, como dice Martín Seligman, eso va a afectar mi salud y voy a envejecer más rápidamente. Si yo quiero tener menos arrugas, cuidarme, tengo que alejarme de las personas tóxicas. Y a veces es muy difícil porque muchas veces son seres muy queridos y muy cercanos a uno, pero que son personas que nos hacen chiquitos cada vez que estamos junto a ellos. Entonces, en síntesis, son muchos los hábitos y cada uno puede reconocer cuáles son los malos hábitos y sustituirlos por un buen hábito. No decir yo voy a dejar de fumar, yo tengo que sustituir eso. A lo mejor empezar a hacer ejercicio como para un contrabalance, para decirle Ujú, a mi cerebro, mira, hay una alternativa. Eso es lo ujú, que nos enseñó Santiago Ramón y Cajal al decir, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ujú, Seamos escultores, moldeemos nuestro cerebro hacia una mejor vida a través de mejores hábitos, siempre teniendo un propósito. Si yo no he definido mi propósito en los últimos 5 años, ya es tiempo que defina mi propósito, mi última meta, que no estoy dispuesto a sacrificar por ninguna otra meta intermedia. me Eso sería. gusta. Me gusta y creo que es buena frase para terminar, ¿no? O sea, tener claro hacia dónde vas, adaptar un estilo de vida basado en esta filosofía que creo que es muy importante y más hoy en día, ¿no? Que como dices tú, hay muchas distracciones. Roberto, me atrevo a decirte Roberto porque tenemos una relación de amistad, pero te quiero agradecer este tiempo, te quiero agradecer esta entrevista y esperemos que no sea la última. Y pues nada, ahora sí que a seguir, a seguir siendo activos y ser felices, ¿no? Fernando, yo estoy muy agradecido de ti y nunca me olvido de ti que tú hace 6, 7 años me diste una oportunidad a mí en la vida y por eso acepté más que gustoso tu invitación. Muchas gracias, Fernando. Gracias, un abrazo de corazón, pásalo bonito. Gracias. Adiós.